Ay. Bienvenidos a su casita de oración. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les damos la más cordial bienvenida a esta su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos felices de que nos acompañen una semana más, como cada viernes, para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. El tema de hoy: mujer, tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Mi nombre es Alicia Mata. Pues muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda también su hermana María de Jesús y pues les damos la cordial bienvenida a esta su casita del Sagrado Corazón. Pues iniciemos. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, y una disculpa, nada más para comentarles que el día de hoy no podrá acompañarnos nuestra bella Lucy por algunas cuestiones personales que se le presentaron, pero pues aquí estamos y pedimos por ella una oración. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y la palabra de Dios nos decía en la primera lectura. El quinto domingo. ¿Qué dije el segundo? El segundo. No me sé los números romanos. No, tranquilo. Perdón. La palabra de Dios nos decía en la primera lectura. Isaías 43 del 16 al 21. Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi pueblo. El Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La segunda lectura en Filipenses 3 del 8 al 14. Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. Y el Evangelio en Juan 8 del 1 al 11. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. La catequesis de esta semana está muy relacionada con la de la anterior. El tema central sigue siendo la misericordia. Y así como la semana pasada, el catecismo nos invitaba a meditar sobre el pecado. Esta semana nos invita a reflexionar sobre la reconciliación. Jesús es fuente inagotable de misericordia y renovación. Y el Salmo nos dice que los que siembran con dolor cosecharán con alegría. Como a la mujer adúltera del Evangelio, el Señor nos levanta del suelo de nuestras miserias y mirándonos con una dulzura entrañable nos dice:
vete y no vuelvas a pecar. Por muchos sufrimientos, pobreza y enfermedades que tengamos que enfrentar en esta vida, no debemos perder la fe y la esperanza. Lo que nos espera es la gloria de Dios. Si nos acercamos, si llegamos con las debidas disposiciones y humildad hasta Él. Pongámonos de pie, por favor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, estaba ya nuevamente en el templo, toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, continuamos con nuestras referencias. La semana pasada releíamos la parábola del hijo pródigo, contada por Jesús como respuesta a la actitud de los fariseos y maestros de la ley, que le criticaban por dar acogida a los pecadores y comer con ellos. Hoy San Juan nos habla de aquella mujer a la que también los maestros de la ley y los fariseos querían apedrear por haberla encontrado cometiendo adulterio. Efectivamente, según la ley de Moisés, la mujer debía morir apedreada, pues el texto decía a la letra: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer misma. Así harás desaparecer de Israel el mal. Deuteronomio 22:22. También el libro de Levítico dice: en cuanto al hombre que comete adulterio con una mujer casada, el hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo será castigado con la muerte, él y la mujer. Citado en Levítico 20:10. Pero el Evangelio expresa claramente que la intención de los judíos no era la de resolver un dilema legal o espiritual, ni el deseo de hacer justicia, pues para eso habrían acudido directamente al Sanedrín. Su objetivo era el de poner al Señor en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Esta era una de las estrategias típicas de ellos, y la hemos visto en reiteradas ocasiones en varios pasajes del Evangelio. En esta oportunidad, el plan era perverso y casi infalible. Si Jesús se oponía públicamente a la lapidación de aquella mujer, podrían acusarlo ante el Sanedrín de haberse declarado en contra de la ley de Moisés y en contra de Dios. Si por el contrario apoyaba la lapidación,
perdería la autoridad y el reconocimiento que había adquirido ante el pueblo, porque sus enseñanzas hablaban especialmente de la misericordia y el perdón. Los tentadores jamás contaron con la tercera vía, por la que optó el Señor al decirles, aunque en otras palabras, lo siguiente: juzguen ustedes. Si en verdad se sienten lo suficientemente puros y dignos de juzgar, les dijo textualmente, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Con esa respuesta les invita de nuevo a mirarse, no como grupo, sino individualmente a sí mismos, antes de reclamar el castigo para aquella mujer y ejecutar la sentencia de muerte. Los judíos saben muy bien que todo hombre es pecador, y por ese motivo los fariseos y los maestros de la ley no podían pretender ante la gente ser santos o estar completamente puros y al margen del pecado. Por eso prefieren dejar las cosas así, tirar sus piedritas al suelo y retirarse de aquel lugar, como se dice, con la cola entre las patas. Como siempre, el Evangelio trae también una enseñanza para nosotros, que por lo que vemos hasta este momento es muy similar a la del domingo anterior. A propósito de los mismos personajes y del hermano mayor de la parábola del Padre amoroso. El mensaje es claro y también individual. Déjate de estar mirando las pajas y hinojos ajenos y hazte cargo de la viga que traes en el tuyo. Pero el mensaje también es similar en otro aspecto, en la misericordia de Dios y la nueva oportunidad que se le da a la mujer adúltera, lo mismo que al hijo pródigo y a cada uno de nosotros, de iniciar una vida plena, distinta, mejor, libre de la opresión del pecado. Hemos llegado al quinto domingo de Cuaresma, que es el último antes del Domingo de Ramos, con el cual iniciaremos ya la Semana Santa. Por allí podría venirnos la tentación de pensar que lo que no hayamos podido o querido hacer hasta ahora, durante esta Cuaresma en favor de nuestra conversión y nuestra santificación personal, ya no podremos hacerlo. Pero insistimos, esa sería solo una tentación. Y es que con frecuencia el demonio quiere desalentarnos con ese truco, es decir, con la sugestión de hacernos pensar que ya no tenemos la posibilidad de santificarnos, que es tarde, que somos incorregibles, etc. Pero hoy vemos claramente en el Evangelio que todos los pecados, por más graves que sean, pueden ser perdonados. Y siendo así, siempre tendremos la oportunidad de comenzar de nuevo, mientras nos quede vida, salud y sobre todo deseo de conversión. Condenaba y punto, sino que debía esforzarse en adelante para no volver a pecar. Decía San Agustín al referirse a este evangelio: el Señor es bueno, el Señor es lento a la cólera, el Señor es misericordioso, pero el Señor es justo y el Señor es la misma verdad. Salmo 85:15. Él te concede un tiempo para corregirte, mientras que tú prefieres aprovecharte de esa demora en lugar de convertirte. Fuiste malo ayer, sé bueno hoy. Has pasado el día haciendo el mal, mañana cambia de conducta. Ese es el sentido de la palabra que Jesús dirige a esta mujer. Yo tampoco te condenaré, pero libre del pasado, ten cuidado en el futuro. Yo tampoco te condenaré, he borrado tu culpa. Observa lo que mando para recibir lo que prometo. Toda la liturgia de este domingo nos habla de la renovación, porque Jesús ha venido a hacer de nuevo todas las cosas y lo hace precisamente a través de su propio sacrificio, de su dolorosa pasión y de su muerte espantosamente cruenta, que rememoraremos dentro de poco. Vayamos pues preparándonos en el ánimo junto a nuestra familia para vivir plenamente los misterios centrales de nuestra redención. Y bueno, pues sin más vamos a dar lectura a las preguntas, ¿verdad? Que son tan importantes, ¿verdad? En esta catequesis, para que podamos ir desmenuzando y reflexionando más profundamente qué me quiere decir a mí el Señor, ¿verdad? Inciso A.
Cuando se descubre públicamente un pecado de alguien, ¿actúo con misericordia como vemos que actuó Jesús? ¿O soy rápido para juzgar y condenar como los fariseos? Inciso B. Si se descubre mi pecado o algún error que cometí, ¿asumo la actitud de humildad que tuvo la mujer infiel o me enojo o trato de justificarme? No hacen muchos, perdón, esa es la segunda, el segundo inciso. Inciso C. Si descubro un pecado o el error cometido por alguien, ¿cómo reacciono? Y luego tenemos ahí 3 preguntas más del inciso C. ¿Lo protejo y lo ayudo a enmendarse? ¿Me hago el desentendido al que no sé nada para no tener y no generar ningún problema? ¿O lo condeno sin darle chance y comento con los demás sus equivocaciones? Inciso D. Independientemente de cómo reaccione cada uno de nosotros, ¿cuál creemos como pequeña comunidad que sería la mejor manera de hacerlo? Pues bueno, estos son nuestras preguntas. Vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros y pues bueno, igual ustedes nos pueden hacer sus comentarios. Alice luego pone las preguntitas para que también compartamos y nos enriquezcamos también. Bueno, Alice, ¿gustas comenzar? Claro. Así por las buenas, sí, María. Bueno, en el inciso A dice, cuando se descubre públicamente un pecado de alguien, ¿actúo con misericordia como vemos que actuó Jesús? ¿O soy rápido para juzgar y condenar como los fariseos? Bueno, pues les puedo decir que comentaba aquí con mi hermanita que no hace mucho tiempo era muy pronta para juzgar. Había algunas cosas y hay algunas cosas que todavía siento yo que me causan así como cierta incomodidad o cierta picazón, ¿verdad? Pero yo creo que es pues a causa de lo mismo, que somos prontos para juzgar, como nos decían hacer unas catequesis, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la vida, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Entonces, realmente el Señor es tan bueno que ¿cómo puedo decir? No puedo decir que usó, pero sí se valió de ciertas personas cercanas a mí, a las que yo quiero mucho, para hacerme conocer eso que él tanto me dice. O sea, ¿quién eres tú para juzgar? Si yo no condeno, si yo no juzgo, como les dijo a los que querían apedrear a esta mujer adúltera. Entonces, esa llamada, eso que él siempre nos dice, en este evangelio tan hermoso, como que yo no lo entendía. Le comentaba hace un momento aquí a la hermanita que qué difícil, le digo, yo creyéndome muy católica y era muy buena para juzgar, para ver el pecado en las personas y decir, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué? Es que eso no se debe de hacer, tendría que hacer esto otro, o no sé, o sea, a fin de cuentas, juzgando, etiquetando, no siendo para nada compasiva ni misericordiosa. Entonces, gracias a Dios y gracias a este apostolado del cual no me canso de agradecer y de decir, Señor, cuánta luz me has dado gracias a estas catequesis, gracias a estos cursos de formación, porque a fin de cuentas creo que son muchos de cosas que venimos arrastrando desde nuestra niñez, problemas que venimos arrastrando nosotros, maneras de ser y de pensar y de actuar,
que no nos desapegamos de ellas. Entonces, eso nos hace muy ávidos para hablar y para juzgar, pero muy lentos para ser compasivos y tener misericordia. Entonces, definitivamente, ahora puedo ver que todas esas personas a las que yo juzgaba, el Señor no las juzga. El Señor está esperando, como ese Padre amoroso que Él es, el momento en que ellos entreguen ese pecado, así como también me espera a mí, que yo me libere de todas esas cargas, de todo ese peso que muchas veces se convierte en dolor de cabeza, en dolor de estómago, en un dolor de cuello, en mil y maneras que se manifiesta en nuestro cuerpo, hermanos, pero porque no queremos soltarlo, porque no entendemos que eso no es nuestro, que cuando nosotros vamos y entregamos ese pecado en ese confesionario, el Señor nos libera, nos libera. Entonces, bueno, ahora he entendido eso y realmente cada vez que yo me descubro tratando de juzgar o condenar a alguien, de inmediatamente me traslado a este evangelio tan hermoso y digo, ¿quién soy yo? Yo suelto la piedra también y mejor me voy, ¿verdad? Tomo mi retirada. Entonces, ¿por qué? Porque no es así la manera en que el Señor quiere que hagamos las cosas. No es así, no, Él no nos juzga, no nos condena, nosotros tampoco. Él nos quiere libres, libres de esos pecados. En el inciso B dice, si se descubre mi pecado o algún error que cometí, asumo la actitud de humildad que tuvo la mujer infiel o me enojo y trato de justificarme. Pues ya ven que la catequesis anterior yo les compartía que encontré una justificación a un pecado, dos pecados en un momentito pequeño y se vinieron dos pecados que yo cometí. Y pronto encontré esa justificación. En ese mismo momento, como les digo, el Evangelio nos da tanta luz y en ese momento, ya que lo había hecho, dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hice, Señor? Y pues lo que más duele es eso, que me alejé de la comunión. Yo acababa de confesarme, estaba en gracia, decía, Señor, y si en este momento, ahorita que voy en carretera, me pasa un accidente y muero, o sea, voy a morir con esto porque por un arrebato, por un momento de debilidad, pudiera decir, o sea, ¿por qué, hermanos? Hay que ser humildes, hay que estar siempre atentos, hay que estar siempre pendientes de lo que va a salir de nuestra boca. No podemos pasarnos la vida justificándonos o molestándonos. Muchas veces nos molesta cuando alguien nos hace ver nuestras faltas. Entonces, tenemos que ser humildes para reconocer y muy lentos al abrir nuestra boca. En el inciso C dice, si descubro un pecado o el error cometido por alguien, ¿cómo reacciono? Ahora yo les puedo decir que reacciono de una manera compasiva. Dice, aparte del inciso C, vienen citados 3 números. Dice, lo protejo y lo ayudo a enmendarse. Sí, ahora puedo yo dar ese consejo, o bueno, esa recomendación, no consejo, y decirle que es muy fácil liberarnos de ese pecado, de esa carga, de ese mal que nos aqueja. ¿Cómo? Pues obviamente pidiéndole que se acerque a la confesión. Y también recomendarle, no sé, acercarse a leer el Evangelio,
acercarse a escuchar, asistir a misa, pero de veras, hermanos, a poner ese oído atento, a querer absorber cada palabra y cada momento que se vive en la misa. Si realmente nos hiciéramos conscientes de todo lo que sucede ahí, yo creo que no tendríamos por qué estar asistiendo tan constantemente al confesionario. Si realmente nos diéramos cuenta del privilegio que tenemos al recibir a este Señor vivo, que tenemos ahí a nuestro Señor en la Eucaristía, yo creo que no nos acercaríamos para nada a pecar, ¿no? A cometer esa falta. Entonces, de esa manera yo puedo decirle a una persona que quizá no es que yo la descubra, ¿no? En algún error o en algún pecado, pero sí ayudarle y decir, aquí está la solución. No cargues con esto. En el inciso D dice, independientemente de cómo reaccione, bueno, yo creo que esto lo hacemos al final, ¿no, María? Sí, sería bueno. Adelante. Bueno, pues yo también voy a compartir mi reflexión, ¿verdad? Porque la verdad que entre más la reflexiona uno, más encuentra detalles y raíces y porque siempre nos enseña la iglesia que detrás de un pecado siempre hay una raíz, ¿verdad? Y pues hay que seguir buscando y hasta encontrar así como cuando vamos tras de la, ¿verdad? De la guía, de la ramita, de la raíz, a ver cuál es el fondo, cuál es la razón principal, ¿no? Y bueno, pues en este inciso dice, si cuando se descubre públicamente un pecado de alguien, actuó con misericordia, ¿cómo vemos que actuó Jesús? ¿O soy rápido para juzgar y condenar como los fariseos? Y yo estaba meditando en ello y pensaba que cuando son figuras públicas, podríamos decir, hasta cierto modo, ¿no? Cuando son personas de la política o cosas así, como que a veces se nos hace, o a mí se me hace más fácil como de decir, bueno, pues esa nueva ley o esto o aquello, pues debería de ser así, 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 ¿no? Como que juzgo muy así a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que debe de ser, lo que no debe ser. Bueno, pues sí, pero atrás de eso hay una persona, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que está viviendo aquella persona, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, pues no actúo con misericordia, ¿verdad? Pero me doy cuenta también que cuando son personas, pues en el ámbito religioso, podríamos decir, ¿verdad? O personas conocidas que sabe uno que son católicas y que han fallado, que han caído, yo creo que mi primera reacción es decir, oremos por esa persona, no sabemos por qué razón cayó, por qué razón actuó así, por qué dijo esto, ¿no? A veces hay sufrimientos, hay heridas, ¿verdad? Por las que está actuando de esa manera. Entonces, em, a veces no es fácil, ¿verdad? No es fácil, especialmente en este caso para mí, ¿no? Em, y pues, como bien dice el Señor, no juzguen y no serán juzgados, ¿verdad? Y especialmente, pues siempre esa es también mi lucha, ¿verdad? El tratar de sacar conclusiones, ¿verdad? Pero he ido aprendiendo, como bien dice Alice, a través de esta formación catequética tan hermosa que tenemos en este apostolado, pues el Señor me ha ido moldeando, me ha ido formando y cada vez que repasamos, que reflexionamos sobre estas catequesis, ¿verdad? Pues el Señor me invita a eso, ¿verdad? A siempre orar, ¿verdad? Orar por los que caen, porque también yo pido oración cuando yo caigo, ¿verdad? Y pues es del diario, ¿verdad? En ese sentido. Entonces yo digo, pues yo no quiero que me juzguen duramente, ¿verdad? Yo quiero que me juzguen con misericordia, con piedad. Entonces yo también tengo que hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que esa es la lucha de todos los días.
Y bueno, en el inciso B, si se descubre mi pecado o algún error que cometí, asumo la actitud de humildad que tuvo la mujer infiel o me enojo o trato de justificarme. Pues yo creo que como bien comentaba Alice, tiene mucha relación con las preguntas de la vez pasada, como bien decía la catequesis, ¿no? Se parece mucho, ¿verdad? De la, la parábola del hijo pródigo con ahora la situación que pasó con la mujer adúltera. Pues bueno, ahí volvemos a ver al Padre misericordioso, ya no como una parábola, sino encarnado en Jesús, ¿verdad? Que tiene la misma actitud del Padre misericordioso, con esa sabiduría, con verdad que, la verdad que le buscaban, ¿verdad? De un modo y de otro, como acusarlo y pues obviamente el Señor, pues que es toda sabiduría, ¿verdad? Todo amor, toda bondad, pues no juzga a ninguno, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que en este sentido, yo también reconozco que cuando a veces, especialmente, ¿verdad? En la familia que nos conoce tanto el esposo o los hijos, ¿verdad? Y de pronto nos dicen, mira, pero tú dices eso y mira lo que hiciste o mira lo que dijiste, ¿verdad? Y al momento yo creo que yo lo veo en mí, ¿verdad? Como reacción humana, ¿verdad? Y muy débil y muy pecadora mía. Yo digo, ay, no, pero, y busco como que, así como que justificarme, como no mirarme tan mal. Y luego digo, ay, qué malo hice, estuvo peor la forma en que traté de, o sea, ¿a quién voy a engañar, verdad? Entonces, pues a veces tristemente me quiero engañar a mí misma, ¿verdad? Y es contraproducente porque lejos de ayudarme y reconocer con humildad, pues obviamente es pues contraproductivo en este sentido, ¿no? Y pues bueno, le pido al Señor esta gracia, ¿verdad? Para ser humilde, ¿verdad? Para reconocer mis pecados y pues bueno, enmendarme también de ellos. En el inciso C dice, si descubro un pecado o error cometido por alguien, ¿cómo reacciono? ¿Con compasión o verdad? ¿Lo protejo, lo ayudo, verdad? ¿Cómo hago, verdad? Pues yo creo que en ese sentido, como compartí en el anterior, pues sí, es mi llamada, ¿verdad? A ser compasiva y misericordiosa como mi maestro y Señor, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, como decía San Felipe Neri, ¿verdad? Y entonces pues tengo que imitar a mi maestro, ¿verdad? Pero cuánto me cuesta, ¿verdad? Por mi pecado, por mi miseria, ¿verdad? Entonces por mi debilidad y pues no puedo decir que no caigo muchas veces, ¿verdad? Y pues es el trabajar de todos los días. Pero sí procuro pues cada vez perdonar, ¿verdad? Y más que todo orar por esa persona, ¿verdad? Eh, Ese es el llamado que siento, ¿verdad? Que el Señor me hace. Haz oración, ¿verdad? No te fijes en, como bien decía Alice también, no hay que fijarnos en la paja, ¿verdad? De los otros, sino en la viga que yo llevo. Y pues bueno, yo creo que ese es el llamado que me hace el Señor también en esta cuaresma, estar siempre orando, ¿verdad? Más que criticando, juzgando, en cambio orar, ¿verdad? Para que también vuelva a los brazos del Señor misericordioso y que también pueda sentir esa alegría de ser perdonado, esa ligereza de alma que siente uno cuando somos liberados de esas cadenas que el pecado nos ata, ¿verdad? Nos hunde, nos lleva a un abismo de ceguera, de oscuridad, de miedo, de incertidumbre y de tantas cosas, ¿verdad? Como bien decía Alice, de enfermedades, de qué tantas cosas nos llenamos con el pecado. Si lo miráramos, quizás moriríamos de espanto de ver, ¿verdad?, lo que es el pecado. Y bueno, pues yo creo que ese es el llamado, ¿verdad? Pues que dejamos la D para después, Pues yo creo de una vez, ¿no? ¿verdad? Y bueno, dice, independientemente de cómo reaccione cada uno de nosotros, ¿cuál creemos como pequeña comunidad que sería la mejor manera de hacerlo? ¿Verdad? Y pues bueno, pues hablemos un poquito de ello, ¿verdad? Pues desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que la mejor manera, ¿verdad? Es siempre orar los unos por los otros, porque pues todos estamos en el caminar, ¿verdad? Y quizás muchos de los que nos acompañan el día de hoy habrán tenido también la oportunidad de ser peregrinos en alguna peregrinación, algún santo, ¿verdad? Yo sé que hay
pues muchas devociones grandes, como por ejemplo nuestra Madre Santísima de Guadalupe, el Señor de la Misericordia, San Judas Tadeo, bueno, tantos santos, ¿verdad? A los que le tenemos tanto amor y tanta confianza, ¿verdad? Para encomendarles a veces nuestras preocupaciones, ¿verdad? Nuestros sufrimientos y que intercedan ante nuestro Dios, ¿verdad? Por nosotros. Y yo me imagino siempre, ¿verdad? Que vamos así como esas peregrinaciones largas que llega un momento que todo te cansa y que ya dices, ya no puedo más, ¿verdad? Y de repente tropezamos y caemos, ¿verdad? Pero qué alegría cuando otro hermano que está un poco más descansado, que tiene todavía fuerzas, viene y te ayuda y te levanta, ¿verdad? Y yo creo que así es la oración, ¿verdad? Nos ayuda, nos levanta unos a otros y pues en este caminar es donde vamos conociéndonos más y pues buscando descubrir también el rostro de Jesús sufriente, ¿verdad? En cada uno de los que nos rodea y pues yo creo que esa sería, desde mi punto de vista, la forma de ayudarnos a crecer como comunidad en santidad, ¿verdad? Orando los unos por los otros y pues eso sería mi compartir al respecto. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en la oración nos hacemos más hermanos y nos hacemos uno solo con el dolor del hermano. Podemos hacernos más compasivos y entender más ese dolor por el que el hermano está pasando. Incluso nosotros mismos, cuando pedimos oración por nosotros, sentimos esa compañía, sentimos esa tranquilidad y como dices, sientes ahí esa mano que te está ayudando, que te está diciendo, no estás solo. Así como el Señor nos tiende su mano y siempre dice, aquí estoy, aquí está mi mano, ven. Así lo sentimos en el hermano. Y eso es lo que generan esas comunidades, esto es lo que generan estas casitas de oración, esto, independientemente, como dice aquí, como reaccionemos cada uno de nosotros, esa es la mejor manera de hacerlo, en comunidad, acompañándonos, haciéndonos hermanos en el dolor del otro y obviamente pues en la oración. Bueno, pues creo que sería todo, hermanitos. Sigamos con la catequesis, que se me pasó a anunciarles. Después de esto tenemos hora santa, entonces igual como algunos otros viernes les estaré compartiendo el link aquí en Facebook para que los lleve a YouTube, a la página. Continuamos. Excelente. Concordancias con del Evangelio con el Catecismo. El canon 1440 nos dice, el pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Citado en Lumen Gentium, número 11. Y el canon 242 dice así. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:18. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica. Dejaos reconciliar con Dios. 2 Corintios 5:20. El canon 1443. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ellos es el hecho de que Jesús
admite a los pecadores a su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa. Gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios, citado en Lucas 15, y el retorno al seno del pueblo de Dios, citado en Lucas 19:9. Y el canon 1444 dice, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16:19. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Mateo 18:18, 28:16-20 y en Mateo 16:19. Lumen Gentium 22. El canon 1445. Las palabras atar y desatar significan aquel a quien incluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Y el canon 1446 dice, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de la salvación. Después del naufragio, que es la pérdida de la gracia, y esto lo encontramos en el Concilio de Trento, Decretum de Justification, y lo encontramos también en Tertuliano de Penitencia. Y esto lo encontramos, sí, sería en los documentos de nuestros padres de la iglesia. El canon 1447. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la iglesia practica hasta nuestros días. Y el canon 1468 dice, toda la virtud de la penitencia reside en que nos restituya la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad.
El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios, en los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa. Tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, entre comillas, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad con Dios. Lucas 15:32. Y el canon 1490. El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro. Se nutre de la esperanza en la misericordia divina. Y el canon 1491 dice, el sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. El canon 1493. El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún, y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia, sin ser necesaria por sí misma la confesión de las faltas veniales. Está recomendada vivamente por la Iglesia. Y el canon 1467 dice, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesión está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Ese secreto que no admite excepción se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Bueno, pues ahora nos vamos con la Gran Cruzada, reflexionando con la Gran Cruzada. Y vamos a ver el mensaje de la Cruzada del Amor número 26. Recordemos que estas cruzadas son de nuestra espiritualidad, son mensajes de nuestra espiritualidad. Y estas están de acuerdo pues, con el Evangelio, ¿verdad? Cruzada del Amor número 26. Las miserias del hombre son para mí las mejores ocasiones para probarles mi omnipotencia. Si el pecador yace postrado por sus culpas, ¿cómo puedo demostrarle mejor amor y poder? Si él no se mueve a dejar el pecado, amor porque fácilmente lo perdono, poder porque transformo al repugnante en hermoso, al malo en bueno, y de este amor tú puedes dar buen testimonio. Oh, cuán amado me eres, he querido morir por ti y moriría de nuevo para poder glorificarte junto a mí. Qué hermoso. Qué hermoso mensaje. Y la virtud del mes. Durante este mes de abril cultivaremos la caridad. Castidad. Castidad, perdón, gracias. Esta semana veremos el canon 2346 que dice lo siguiente. No, entonces es la caridad, porque acá dice caridad, acá castidad. Ay, Dios, perdón. Vaya técnica. Un pequeño detalle. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la caridad, ahí hay que revisar eso, la caridad aparece como una escuela de donación de las personas
El dominio de sí misma es la castidad. Es la Ahí, castidad. es la Por lo que castidad. dices, la castidad. Es la Así. castidad. Bueno, comenzamos de nuevo. Entonces, este mes nuestra virtud es la castidad en la que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Bueno, siendo así, dice, la castidad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Bueno, y ahora vemos la Gran Cruzada respecto a la virtud del mes. Es Arca de la Nueva Alianza número 80. Mi corazón es la fuente de pureza santa, en la cual beben cuantos desean ser amados por mí. ¿Qué cosa más excelente que la castidad? Esta es aquella virtud que transforma a los hombres en ángeles y aún los eleva sobre los mismos espíritus celestiales. Sí, hijitos, el que es casto es un ángel. Y aún excede también al ángel en mérito, pues en él es virtud y a despecho de la naturaleza, lo que en el ángel es por naturaleza y sin esfuerzo. Uy, qué hermoso. Y bueno, al propósito semanal, con el Evangelio, afirmaré mi propósito de no repetir aquellos pecados de los que me confieso a menudo y en los que vuelvo a caer. Después de haber estudiado, pues bueno, vamos sobre el pecado y la misericordia de la semana anterior y de esta semana, si no lo hubiera hecho, haré una buena confesión para vivir la Semana Santa como me conviene hacerlo. Estudiaré muy bien los cánones del catecismo de ambas semanas en casa y compartiré mis aprendizajes con familiares y amigos cuando sea oportuno. Y bueno, pues yo creo que es hermoso. Hay un pequeño comentario nada más. Digo, sí, realmente sería muy bueno porque a mí me fascinó el canon que fue el 1491, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Del sacramento de la confesión. Y bueno, hermosísimo. Ahora sí que tenemos tarea para compartir en casita con la familia. Así es, y recuerden que los propósitos semanales son tareas para que hagamos nosotros en casa. Siempre por ahí, despuesito de que terminamos la catequesis, les comparto las preguntas en la página para que no se lo pierdan. De verdad, es hermoso, como dice aquí, compartirlo con la familia, comentarlo, y eso nos enriquece y crecemos juntos. Con la virtud del mes. Me instruiré muy bien sobre la virtud de la castidad para poder aconsejar al respecto a tantos jóvenes que la consideran un antivalor. Bueno, pues creo que muchos de nosotros podemos, con jóvenes en casa, ¿verdad? Tenemos una gran tarea. Vaya que sí. Bueno, pues hermanos, terminamos con nuestra catequesis, vamos a nuestras consagraciones para, como cada viernes, consagrarnos a los sagrados corazones de Jesús y de María. Los invitamos a ponerse de pie si pueden, si no, desde su lugar. Sí. Bueno, pues hacemos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús. Más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor.
Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos terminado la catequesis del día de hoy. Para gloria a Dios, esperemos que haya sido de verdad de mucha luz para ustedes como lo ha sido para nosotros esta catequesis. En un momentito más les estaré compartiendo, como les dije, los links tanto de, perdón, las preguntas y las tareitas y también el link de nuestra hora santa. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por todo. Aquí fallas técnicas, no encontré la canción, pero bueno, nos despedimos con mucho amor y esperamos verlos por aquí la próxima semana. Y recuerden, inviten, compartan, lleven esa palabra que mucha gente necesita escuchar, que mucha gente está en esa oscuridad, en esa soledad, y quizá uno de estos comentarios que hacemos o estas lecturas les pueda dar mucha luz a ellos y los pueda ayudar. Entonces, no dejemos de compartir, hermanos. Un abrazo fuerte, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Y sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, recordemos que estamos ya en la última semana ya de la Cuaresma, en nuestros últimos días de oportunidad para hacer nuestra confesión y recibir al Señor ahora en esta Semana Santa. Es un regalo que de verdad nos podemos hacer a nosotros mismos, ¿verdad? Y pues bueno, también alegrar mucho el corazón de Jesús. Así que ánimo, si lo están pensando, no tengan miedo. El Señor no nos condena, el Señor nos perdona y nos libera de esas cargas. Así que bueno, dense la oportunidad y no lo piensen más. Ánimo. Pueden hacer una muy buena confesión. Hay varias guías que pueden encontrar para hacer una buena confesión. Así que, y bueno, en nuestro apostolado tenemos una guía igual, ¿verdad? Igual la podríamos compartir. Claro que sí, se las No compartimos aquí desaprovechemos en esa la página. oportunidad. Bueno, pues una alegría haber estado aquí y bueno, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga y hasta la próxima ocasión. Esperemos, vamos a tener la próximo viernes, es pregunta. Sí, bueno, Viernes sí, si Santo. deciden ustedes que sí, sí. Bueno, muy bien. Pues bueno, Bueno, pues si entonces Dios lo hasta el próximo permite, viernes. aquí nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones.